1:22 p.m. La Organización Mundial de la Salud dio hoy a conocer cifras preocupantes sobre la epidemia de ébola. La tasa de mortalidad se incrementó al 70%, es decir, que 7 de cada 10 infectados pierden la vida. Tenemos reportes en vivo desde Washington y desde Cali con este tema. Comenzamos en la capital de Estados Unidos con Divalicet Murillo. Divalicet, ¿qué dijo el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos? Buenas tardes. Buenas tardes. 3 noticias alrededor del tema del ébola. Primero, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que a este ritmo el ébola habrán entre 5.000 y 10.000 nuevos casos semanales en Liberia, Nueva Guinea y en Sierra Leona, en África. Por otra parte, se ha conocido a través de un documento, de un comunicado de un hospital en Alemania, la muerte del trabajador de las Naciones Unidas, quien había contraído este virus en Liberia. Por otra parte, aquí en Estados Unidos, pues se ha aumentado la cifra de contagios del ébola porque se ha confirmado que una paciente, la enfermera quien había atendido al paciente de Nigeria en un hospital de Dallas, pues ha dado positivo con el tema y con el contagio del ébola. Este caso es similar al caso de la enfermera en España, porque la mujer tiene un perro que inicialmente iba a ser sacrificado y hasta hoy lo que se conoce es que el perro va a estar en cuarentena. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, investiga cómo fue que la enfermera que usó todo el equipo protector recomendado se contagió con el virus del ébola. Se trata de Nina Phan, estadounidense de 26 años de origen vietnamita. Ella hacía parte del equipo que atendió a Eric Duncan, el paciente que murió la semana pasada a causa de la enfermedad en un hospital de Dallas. Si un individuo se infecta y no sabemos cómo, dentro de la unidad de aislamiento, entonces es posible que otras personas podrían haber sido infectadas así. Además, se está reevaluando cómo se tratan los casos, pues la compañía encargada de incinerar los desechos médicos se negó a hacerlo si no están esterilizados. El condado amenazó con desconectar las líneas de conducción de aguas residuales e incluso se han negado a recoger el correo con las muestras de sangre. Tenemos que repensar la forma en que abordamos el control de la infección del ébola. El caso de la profesional de la salud contagiada preocupa más, ya que se dice que cumplía con todos los requisitos, los protocolos de seguridad. Conozco a Nina, ella es una de las enfermeras más eficaces, exhaustivas y meticulosas que me enseñó el control de infecciones, la higiene de manos y el protocolo. Yo aprendí mucho de ella. Las autoridades estadounidenses han asegurado que en la mayoría de hospitales del país pueden atender pacientes con ébola, pero aún el hospital de la Universidad de Emory en Atlanta, que se preparó durante años para una crisis de esta magnitud, ha comprobado que una cosa es decirlo y otra hacerlo. Con esta situación en Estados Unidos hay una idea que flota en el ambiente y es que posiblemente pues vendrán nuevos casos y aparecerán nuevos casos de contagios sobre el virus del ébola aquí en territorio estadounidense, lo que hace pensar y requerir que estos enfermos pues sean atendidos en hospitales y solo en unos pocos hospitales, por supuesto con personal y todos los protocolos de requerimientos necesarios, pero se plantea la gran pregunta es cómo transportar a estos enfermos. Desde Washington, Divalicet Murillo, Noticias Caracol. Bien, Diva, gracias. Y en medio de esta crisis en Liberia, el país más afectado por el virus, el personal sanitario inició una huelga indefinida para exigir mejoras salariales por el alto riesgo al que se exponen. El paro se dio luego de que la semana pasada los trabajadores dieran un ultimátum al Ministerio de Sanidad para que les pagara suplementos salariales y además, según la Organización Mundial de la Salud, en este país africano han muerto ya 2.316 personas, de las 4.447 víctimas de este virus, y el personal médico es muy vulnerable. La Organización de Médicos Sin Fronteras se unió a las críticas y denunció que sus trabajadores médicos recibieron una atención insuficiente de la comunidad internacional y agregó que a pesar de la abundancia de promesas, la situación en los países afectados no ha mejorado. 1:26 p.m. y en Colombia se siguen extremando los controles para evitar cualquier riesgo. Los responsables de la salud en el Valle conformaron equipos especializados para detectar posibles casos de ébola y otras enfermedades en terminales aéreas, terrestres y en el puerto de Buenaventura. Eduardo Manzano nos cuenta cómo operan esos equipos. Eduardo, buenas tardes.
Hola Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, estos equipos están conformados por personal de las Secretarías de Salud departamental y municipales en cada una de las localidades, personal de la Aeronáutica Civil, de Aerocali, de otras entidades en el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón donde nos encontramos, y personal del puerto marítimo y terminales terrestres en esos lugares también donde se hacen estos operativos. Lo que hacen ellos es hacer una vigilancia de todos los pasajeros que vienen en vuelos internacionales procedentes de Europa y de otros países del mundo donde se han presentado casos de ébola. En las últimas horas aquí en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y esto lo ha confirmado un funcionario de la Secretaría de Salud del Valle, han llegado 3 pacientes procedentes de países de África. Estas personas han sido, se les ha hecho seguimiento a través de llenar un formato que ha sido distribuido por el Ministerio de Salud. Estas personas deben decir de qué país provienen, si han tenido o no contacto con personas que padecen la enfermedad, y además se les hacen unos chequeos médicos con el objetivo de detectar si presentan algún tipo de síntoma relacionado con el ébola o cualquier otro tipo de enfermedad. Estas personas, en caso de que presenten un síntoma, pues serán aisladas y puestas en cuarentena, es lo que han dicho los funcionarios de la Secretaría de Salud. Los encargados de llenar estos formatos son los funcionarios de Migración Colombia. En cada uno de los cubículos de inmigración en el muelle internacional hay unos avisos en los que se les advierte a los pasajeros que si vienen de países de África, y se mencionan algunos donde se han presentado los casos de ébola, deben informarlo a los oficiales de migración para poder proceder con los pasos que ya han sido diseñados por el Ministerio de Salud. En este momento hay una estricta vigilancia tanto aquí en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el puerto de Buenaventura y en los terminales terrestres del departamento del Valle del Cauca. Esa es la información por el momento en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol.